Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Le doy la bienvenida a las nuevas personas que están visitando mi canal. Le animo a que se suscriban. Pues el día de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa puntada. Se llama punto musgo, así lo conozco. Punto musgo a crochet. Hice varias muestras, diferente grosor. Miren este, lo hice con el cordón reversible. Todo va a depender del tamaño del hilo. Si utilizan un hilo, ya vieron, es lo mismo. Lo quise hacer así para que se note más. Esta puntada se hace con múltiplo de 2 más 1 para subir en la primera vuelta. Son medios puntos y cadenetas. Entonces, bien, entonces vamos a comenzar viendo de menudo de inicio. Vieron cómo lo hice. También está en el curso básico de crochet en caso de que no sepan tejer. Entonces vamos a comenzar, como es múltiplo de 2, o sea que sea par. Yo voy a tejer 14 más 1, o puede ser 16 más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 14 cadenitas, entonces más 1. Voy a comenzar en la puntada, en la cadeneta más bien, número 14. Este fue para subir, ¿verdad? Un medio punto, cadeneta, de una cadeneta libre. Vamos a ponerlo en la parte de abajo aquí. Medio punto, una cadeneta vacía aquí, medio punto, una cadeneta vacía aquí, medio punto, una cadeneta vacía, medio punto, cadeneta, medio punto en el siguiente, cadeneta vacía aquí, entonces aquí medio punto. Entonces aquí vamos a hacer otro medio punto, y así va a quedar. Algunos van a quedar así, ya van a ver. Entonces esa cadeneta no significa un medio punto, solo es para subir. Nos fijamos bien. Medios puntos. Entonces que aquí un medio punto, entonces hago una cadeneta. Entonces aquí está la cadeneta, pues yo voy a entrar para hacer medio punto en la cadeneta de abajo. De esta manera. Entonces una cadeneta,
donde hay un medio punto. Entonces aquí debajo la cadeneta de abajo, engancho y hago mi medio punto. Una cadeneta, un medio punto. Entonces en la cadeneta aquí, vuelvo una cadeneta, que hay un medio punto acá. Entonces, cadeneta de abajo, una cadeneta, medio punto aquí, o sea, donde hay una cadena, en medio punto pongo una cadenita. Entonces aquí hago mi próximo medio punto, una cadeneta, aquí en el último, que viene siendo el mismo punto pero en otra puesta. Ahora sí, vieron lo que yo quería que ustedes entendieran, queda derechito. Entonces subimos con una cadeneta, como hicimos, giramos el trabajo, hacemos un medio punto, vamos a seguir tejiendo sin hacer la cadeneta para subir, para que ustedes vean que también se puede así. Entonces aquí tenemos un medio punto, entonces vamos a tejer una cadeneta. Entonces aquí o lo ponemos introduciendo de esta manera aquí en esta cadeneta, así, o si ustedes quieren, para variar, pueden introducirlo en el punto que está detrás, aquí. O sea, en este, ustedes ven que este medio punto tiene dos cabecitas, aquí. Para que ustedes vean cómo se hace, entrándolo acá en la orejita, medio punto, miren aquí, vieron que el medio punto tiene dos, como una cadeneta que se forma. Entonces, en el de arriba una cadeneta, una cadeneta, es más flojo, una cadeneta. Entonces en la partecita de arriba un medio punto. Entonces no vamos a tejer una cadeneta, sino que vamos a hacer un medio punto, como pasó aquí. Bien, al final queda así, dos medio puntos juntos.
Entonces no voy a hacer cadeneta. Si quieren pueden hacer una cadeneta para subir, pero yo no quiero hacerlo. Aquí tengo un medio punto, voy a hacer una cadeneta. Entonces, como estoy tejiendo, entrando aquí en la cabecita de mi medio punto, lo hago así. O sea, que no sea, que también pueden hacerlo así en este espacio que queda ahí. Estoy haciéndolo de las dos formas para ver cuál de los dos les gusta más a ustedes. O sea, es como que yo en esa puntada lo coja de la parte de atrás. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora. Miren aquí, que en vez de yo agarrar a hacer así inmediatamente, lo estoy haciendo que quede un poquito así en relieve, vamos a decirlo así. Una cadeneta. En el próximo, flojito, para que quede flojo. Entonces seguimos una cadeneta porque tengo un medio punto, entonces aquí una cadeneta, aquí mi medio punto abajo, una cadeneta, mi medio punto debajo y luego aquí un medio punto que queda un poquito más arriba. Entonces hago mi medio punto, miren que no le hice cadeneta, una cadeneta, que tengo un medio punto acá. Entonces en este espacio vacío voy a hacer, pero no en el espacio, acuérdense que estamos trabajando encima del medio punto, agarrándolo por detrás. Un medio punto, una cadeneta, un medio punto, una cadeneta, es bien fácil. Cuando ustedes le cojan la práctica, una cadeneta, al parecer lo apreté mucho. Ok, ya. Una ayudadita. Una cadeneta y volvemos a hacer lo mismo. Entonces aquí
que no se nos olvide que hay un medio punto. Un medio punto. Ahora sí, lo vamos a dejar hasta aquí. Miren qué lindo quedó. Medio punto. Le voy a hacer una cadeneta porque tengo un medio punto. Entonces, miren cómo yo hice el azul y este. En vez de entrarlo por esta parte de atrás, como hice con el otro, yo lo tejí así. Entonces, ¿qué sigue? Una cadeneta, como si fuera uno sí, uno no y no sí, como siempre le digo. Entonces aquí, miren, en este espacio, una cadeneta, miren, una cadeneta. Es un poco más rápido porque no tengo que estar buscando la orilla del medio punto. Una cadeneta, miren, una cadeneta, y así giro el trabajo y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuál le gustó más? La forma del amarillo, así dejando pequeñas, vamos a decir, relieve, orillita, no sé, o este. No le digo el crema porque es el mismo. Espero que le haya gustado. Está precioso este punto. Voy a hacer una sesión enseñándole a hacer varios puntos diferentes. Pues gracias y espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas. Así que gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.